Muy buenas tardes. Me complace mucho el presentar un panel más del proyecto Centroamérica Diversa, auspiciado por la Unión Europea. En esta oportunidad tendré a 4 invitadas de alto calibre, sobre todo en el tema de la visibilización, el empoderamiento del movimiento lésbico en América Latina y el Caribe. Para esta oportunidad tendremos en este espacio a Rosana Marzán, quien es directora de Diversidad Dominicana. Tendremos a Carmen Muñoz, quien es ex viceministra de Gobernación y ex diputada de la República de Costa Rica. Tenemos también a Cristina González, quien es directora de Corporación FEM, y a Gloria Cariaga Pérez, quien es directora de la Fundación Arcoíris. Dentro de la dinámica de este espacio, cada una de nuestras panelistas tendrá un tiempo aproximado entre 8 a 10 minutos para su participación. Después, dependiendo de los tiempos, tendremos un espacio para preguntas y para finalizar una ronda donde cada una de ellas tendrá un tiempo de unos 2 minutos para sus palabras finales. Empiezo haciendo la presentación formal de quien nos acompañará en el primer momento, quien será Carmen Muñoz, quien es política feminista, comunicadora costarricense. Su trayectoria como activista y política la llevaron a participar activamente desde su juventud en los movimientos por la paz en Centroamérica, en luchas por los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras y particularmente en luchas por los derechos humanos de las mujeres, de la población LGBTIQ y de las personas migrantes y de los pueblos indígenas. Mediante voto popular se ha desempeñado como regidora en lo local y como diputada en la Asamblea Legislativa. En esta función presidió las comisiones de Jurídicos y Derechos Humanos e integró, entre otras, las comisiones de Seguridad y Narcotráfico y de la Mujer. Durante el periodo 2013 y 2014, Muñoz fue electa jefa de la bancada de su partido Acción Ciudadana. Desde una visión progresista en materia de seguridad ciudadana, sumó esfuerzos para impulsar proyectos de ley para el control de armas y la seguridad privada, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Con su gestión y la de otras diputadas, se aprobó por primera vez en décadas una ley para reducir las penas que resultaban desproporcionadas en contra de mujeres condenadas por ingreso de pequeñas cantidades de drogas a los penales. Carmen Muñoz se desempeñó además como viceministra de Gobernación y Policía en el periodo 2014-2018. Con su dirección, la institución jugó un papel de primera línea en la atención de la crisis migratoria de los años 2015 y 2016. Entonces, miles de inmigrantes cubanos y haitianos quedaron varados en Costa Rica, en ruta hacia Estados Unidos. A Muñoz se le reconoce por ser la primera persona con un alto cargo en Costa Rica que asumió públicamente su condición de lesbiana. Le damos la más cordial bienvenida a Carmen Muñoz Quesada para este espacio. Así que el micrófono y la cámara es tuya, Carmen. Bienvenida. Gracias, Natasha. De verdad que agradecerte la posibilidad de este espacio y compartirlo. Además, es un honor con Rosana, con Cristina y también con Gloria, que pues todas han sido reconocidas por su largo trabajo por los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres lesbianas y la población LGTBIQ. Creo que para hablar de este tema de la situación de las mujeres lesbianas y la situación por la que atravesamos en América Latina y el Caribe, es importante reconocer que a partir del año 2000, por lo menos en lo que es el caso de Costa Rica, se vivieron momentos importantes, superado la escabrosa década de los 80, de la persecución del Estado y de hacia las personas LGTBIQ, y por supuesto también superado los 90, que significó organización y un surgimiento importante de organizaciones
por los derechos humanos de las personas no heterosexuales, pues creo que el 2000 nos encuentra como movimiento un poco con mucho mayor madurez. Sin duda, nuestros activistas entienden la importancia no solo del activismo, pero sino también de la actividad política, de la incidencia política, y se da un importante, por lo menos en Costa Rica, surgimiento de organizaciones que enfilan sus baterías hacia la incidencia política. Ya para el año 2003 hay un evento significativo en Costa Rica que fue una acción de inconstitucionalidad contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa, que la Sala Constitucional resuelve concluyendo que no hay tal discriminación, pero sin embargo hace una observación que es de suma importancia, y es que por primera vez la Sala Constitucional o una instancia de alto nivel en Costa Rica reconoce la existencia de las parejas del mismo sexo, y la Sala Constitucional orienta a la Asamblea Legislativa, o prácticamente le exige el mandato de legislar para tutelar los derechos de las personas no heterosexuales. Producto de esto, en el año 2006 se presenta en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el primer proyecto de ley que iba orientado al reconocimiento de derechos personales y patrimoniales de las personas del mismo sexo, iniciándose así una larga lucha por el reconocimiento de estos derechos patrimoniales y personales. En toda esta larga lucha, sin duda, las mujeres lesbianas y sus organizaciones han jugado un papel importantísimo. Si bien en la historia del movimiento, a mi juicio, hemos sido invisibilizadas, ya para la década de los 90 pues existía un movimiento importante que dio incluso pie a la posibilidad del segundo encuentro latinoamericano de mujeres lesbianas acá en Costa Rica, mujeres de Latinoamérica y del Caribe, que por cierto significó un movimiento y un revuelo importante en el país, que durante 2 meses estuvieron pendientes persiguiendo a mujeres lesbianas y evitando incluso que algunas de ellas ingresaran al país. Otras organizaciones en toda esta larga lucha por parte de las mujeres lesbianas salieron a la luz pública y han generado importantes acciones políticas y activismo en pro de los derechos de las poblaciones en general, pero también particularmente de las mujeres LGTBI. Allá por el año 2007, un importante movimiento de la Ruta del Beso Diverso respondió a la discriminación de que fueron objetos algunas parejas en bares de la capital, y entonces se inició una ruta literalmente de besos públicos entre personas del mismo sexo, que fueron generando también una serie de empatías y de reacciones positivas que fueron unificando también a la comunidad. Para el año 2003 también se da el primer festival del orgullo gay, un festival importante en su participación, que superaba de alguna manera los tímidos esfuerzos que hasta ese momento se habían hecho, no porque no se quisiera, sino por la represión y el estigma que esto significaba en el país, y se fueron desarrollando una serie de acciones posteriores que fueron dándole al movimiento madurez y cohesión. En mi paso por la Asamblea Legislativa en el periodo 2010-2014, recuerdo que logramos las organizaciones y sus liderazgos, con Abelardo a la cabeza, Emma, Marco Castillo, bueno, la compañera también Natasha, que estaba por ahí, pues conformar una amplia alianza de organizaciones por los derechos de las parejas, de las personas de la comunidad, y desde ahí logramos, entre otras cosas, detener una consulta vía referendo en la que se pretendía resolver si los derechos humanos de las personas LGTBI, por dicha, esto finalmente fue superado producto de la acción política, de la incidencia que se desarrolló no solo en el Congreso, sino por parte de todo el movimiento en distintas esferas.
A pesar de esa ardua lucha que dimos durante todo ese periodo, no logramos superar la posibilidad de que el proyecto fuese votado, pero sí creo que articulamos desde todo el movimiento una amplia agenda de debate público que se reflejó en los medios de comunicación, en los principales medios de comunicación, y que significó que para el año 2013 importantes manifestaciones se desarrollaran en todo el país y principalmente en el gran área metropolitana, en la que miles y miles de personas de la comunidad, con un elemento muy importante, muchos de ellos acompañadas por sus familias, logramos realmente hacer vibrar las calles con nuestra participación. Este proceso continúa de manera importante y hay un hecho que yo creo que hay que evidenciar y señalar, y es que efectivamente primero las diputaciones, algunos diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana asumimos esta tarea con responsabilidad y con compromiso en tanto se trataba de derechos humanos, y posteriormente las administraciones del Partido Acción Ciudadana, tanto la de Luis Guillermo Solís como la del presidente Alvarado, se comprometieron en sus respectivos programas con hacer avanzar los derechos de la población LGTBIQ. Así, hemos observado a partir de toda nuestra historia hechos importantes que podemos señalar como avances. Por ejemplo, en el 2008 se acuerda el Día Nacional contra la Homofobia, y para el 2012 se amplía y se agrega la transfobia y la lesbofobia como día para celebrar. También en el 2010 se crea una circular para reconocer el conocido como en la cédula. Es un hecho que sin duda, aunque fue pasajero, significó un avance importante para las poblaciones trans. Para el 2015, por ejemplo, se decreta por parte del gobierno de la República el sentido que las instituciones del Estado se convierten en espacios libres de discriminación, y entre otras cosas se orienta a los jerarcas al reconocimiento, a los y las jerarcas del reconocimiento de hecho de las parejas que se constituían, que estaban constituidas a efectos de garantizarle a estas derechos como por ejemplo estar cerca de su pareja durante enfermedades, y también se orientó la creación de unas comisiones contra la discriminación al interior de todas las instituciones del Estado. Se iza la bandera del orgullo gay en todas las instituciones, la bandera del arco iris en todas las instituciones del Estado costarricense, y se va generando una cascada de eventos y de acciones que van no solo comprometiendo cada vez más a las autoridades en este tema de avanzar en los derechos humanos, sino que también pues la población inevitablemente entra en este debate. Aparecen, por supuesto, las respuestas negativas de los sectores más conservadores de nuestro país, y nuestra sociedad se da una importante dicotomía en nuestra sociedad en esta discusión acerca de nuestros derechos humanos que avanzaban de manera importante. Otros hechos que pueden señalarse como avances son, por ejemplo, por supuesto, el derecho a la pensión, el derecho a asegurar a las parejas. Todo esto en los últimos 10, 15 años se ha ido desarrollando. Por supuesto, por otra parte, también, por ejemplo, la posibilidad de las parejas a acceder a asistencia para bonos y vivienda, también el reconocimiento de la identidad de género para la población transexual, un estatuto migratorio para parejas binacionales. Ahora, todos estos son elementos y son hechos que se constituyeron y convirtieron en realidad a partir de decretos, directrices, normas. Sin embargo, todas estas acciones no daban seguridad jurídica, y no daban seguridad jurídica porque perfectamente los decretos pueden ser
superados por otros decretos en materia contraria. De tal manera que todos estos antecedentes, necesario mencionarlos, tienen el evento supremo y quizás el avance más importante de toda la lucha dada por el movimiento LGBTQ en Costa Rica, que es sin duda el derecho al matrimonio igualitario, que se convierte en realidad el 26 de mayo de este año. No es un hecho casual, por supuesto que autoridades como Ana Elena Chacón y el movimiento impulsaron de manera importante la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la identidad y también sobre el tema de los derechos de las parejas no heterosexuales, y pues la historia es conocida y finalmente, a pesar de las resistencias, de las reticencias y de toda una fuerte campaña en contra de hacer realidad este derecho, pues a partir de mayo de este año definitivamente pues ya las parejas no heterosexuales de hombres y mujeres pueden asumir y dar un paso adelante en este derecho. Ahora, con el matrimonio, con el acceso al matrimonio, por supuesto que la lucha no está acabada. Por el contrario, tenemos pendientes importantes batallas que están relacionadas con una serie de acciones afirmativas que deben darse en nuestra sociedad para que el acceso a los derechos que se desprenden justamente de esta posibilidad también de contraer matrimonio o de nuestros derechos como personas, independientemente de si estamos casadas o no, se hagan una realidad. Y creo que es ahí donde se encuentran ahora los desafíos más importantes. Los avances son muchísimos, pero los pendientes también. Tenemos que generar definitivamente garantías para el acceso al empleo, a la salud, a la educación, por ejemplo, de las poblaciones trans en Costa Rica, que han sido las poblaciones más marginadas dentro de los marginados, y sin duda en este contexto de COVID, que ha venido a exponer la realidad y la situación en general de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, ha profundizado esa situación. Sin duda, esta doble condición de mujeres y mujeres lesbianas al mismo tiempo se convierte en un hecho que propicia una doble discriminación, que duplica las dificultades y que sin duda me parece a mí que uno de los grandes desafíos es también lograr políticas diferenciadas, porque si bien las mujeres en general compartimos frente al patriarcado y frente a la discriminación una situación parecida, la forma en que enfrentamos las mujeres esta discriminación no se da con los mismos recursos, y definitivamente la situación de inequidad, por ejemplo, que ha venido desarrollándose y ampliándose en Costa Rica de manera galopante, la pobreza que se ha expandido ahora alrededor del 26% de la población. Sin duda, dentro de esos porcentajes hay grupos importantes de personas no heterosexuales que están sufriendo esta situación doblemente. Así que, a mi juicio, de manera importante, debemos impulsar todas aquellas acciones afirmativas que garanticen el ejercicio y el goce de estos derechos que se han venido primero vía decreto y ahora también vía ley conformando en derechos que estamos gozando. En el caso nuestro, sin duda, también el tema de la libre autodeterminación sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad, la diferenciación hecha realidad, que es una meta en el tema del acceso a la atención médica, pues sin duda son parte de las acciones que tenemos que desarrollar. Por otra parte, unas fuertes campañas orientadas a contrarrestar en la población los prejuicios, los mitos y todas aquellos elementos de una sociedad heteronormativa que ha venido justificando la discriminación, pues es parte, creo, de los desafíos para ir trabajando también esta parte de la no discriminación,
del no rechazo. Sin duda, trabajar el miedo existente en la sociedad de la mujer sola, ¿no? La mujer sin hombre, como dicen, que provoca temores y temores que al mismo tiempo conllevan políticas discriminatorias hacia las mujeres. En términos generales, y un repaso muy sucinto, estos son como, a mi juicio, los aspectos más importantes, una serie de antecedentes que tienen como momento cumbre el reconocimiento o el derecho al matrimonio para las personas del mismo sexo en Costa Rica, y una serie de pendientes todavía que tienen que ver con garantizar el acceso a esos que se desprenden de esos derechos hechos realidad, garantizarlos sin ningún tipo de elementos que impidan ese acceso. Esta sería mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Carmen, por este recorrido que hiciste, no solo por aquellos derechos ganados, sino también por los retos que aún tenemos en Costa Rica en cuanto a los derechos humanos, no solo de la población LGBTI en general, sino en particular sobre el de las mujeres y sobre todo de las mujeres lesbianas. Pasamos ahora entonces a la intervención de Rosana Marzán, quien es directora de Diversidad Dominicana. Ella es defensora de los derechos humanos, lesbiana, reconocida en el 2018 como una innovadora global por Human Rights Campaign, miembro consultora en la Coalición por el Derecho de las Mujeres, miembro en la Coalición de Derecho Procesal Constitucional de la República Dominicana, activista social, hija, hermana, tía, compañera y lesbiana. Nace en la ciudad de Santo Domingo un sábado 26 de abril. Su madre, una maestra y bibliotecaria. Su padre, un ingeniero civil sin titulación. Activista social desde los 15 años. Vinculada a los movimientos subversivos de UASD, en pro de mejores propuestas educativas para los estudiantes. Estudió leyes en la Universidad Católica de Santo Domingo y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Diversidad Dominicana y coordinadora general de la primera Escuela de Liderazgo Político LGBTI de la República Dominicana. Ella es asesora legal y acompañante en diversos casos de violación de derechos humanos a personas de la comunidad LGBTI. Te damos la más cordial bienvenida, mi querida Rosana. Los micrófonos y las cámaras son tuyos. Gracias por la invitación, gracias a las personas que están conectadas. Un abrazo a la distancia y caluroso a Carmen y a Cristina. Así que, pues, yo voy a hablar un poquito sobre el contexto de las mujeres lesbianas en el Caribe. Voy a hablar sobre todo de Haití y la República Dominicana. Y la particularidad que tenemos como una isla que está compartida por dos naciones muy disímiles. La República Dominicana, el movimiento lésbico desde hace años ha estado acompañando diferentes acciones y diferentes propuestas, sobre todo a todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista en el país. Ha estado también vinculado, o mejor dicho, las mujeres lesbianas más mayores de la lucha han estado trabajando muy de cerca en asuntos que convergen a las libertades de las mujeres, lo que tiene que ver con el aborto, que aún en la República Dominicana es totalmente penalizado, lastimosamente, y también han trabajado desde otras perspectivas del feminismo. La República Dominicana, no solamente ahora, sino desde hace años, las mujeres lesbianas y bisexuales están prácticamente invisibles en el sentido porque recibimos mucho acoso, recibimos mucha violencia sexual, recibimos mucha discriminación de nuestras familias, de la gente, del barrio, en las escuelas. Y una de las situaciones
muy presentes en la vida de las mujeres lesbianas en la República Dominicana es que en su mayoría tienen hijos. Y esto tiene y no es que por ser lesbiana no puedes tener hijos o no necesariamente debes tenerlos, sino que es una particularidad de las mujeres, de las mujeres lesbianas en la República Dominicana, porque en nuestra cultura, vamos a decirlo así, si no tienes hijos, no llegas a ser completamente una mujer, eh, plena. Así nos dicen nuestras familias. Entonces, muchas de las mujeres lesbianas y bisexuales salen de sus casas, salen del closet a una gran edad y han tenido ya familias formadas con un caballero. El año pasado, en el 2019, nosotros junto con otras organizaciones de la región, hicimos una investigación llamada Enterezas 2 y esta investigación arrojó, obviamente, esto que les acabo de decir como parte de los resultados y también todo el esquema de violencia en la que viven las mujeres lesbianas en la República Dominicana. Tomando en cuenta que en este último año hemos encontrado, con todo el tema de la actual situación en la que estamos viviendo del COVID, hemos encontrado que muchas de nuestras mujeres lesbianas y bisexuales han tenido que volver a ese closet, volver a enclosetarse por el tema de que han perdido sus empleos, de que han tenido que regresar algunas con sus familias o simplemente porque aquellas mujeres bisexuales han tenido que retomar algún tipo de relación con un caballero en algunas ocasiones o en muchas ocasiones sin contarles o sin informarles esa parte de su vida sexual. Esto equivale y se convierte en una violencia solapada, en la violencia intrafamiliar, porque no están visibilizadas estas violencias, estos acosos, estos maltratos. Con la transmisión desde República Dominicana con Rosana Marzán. Tal vez mientras se restablece la comunicación podemos dar inicio entonces. Okay. Ahí está, Rosana. Perfecto, okay. Dale. Les decía que la situación de nuestras compañeras lesbianas y bisexuales haitianas es muy desalentador, sobre todo por toda la violencia que nuestras compañeras reciben en su territorio. Conocemos más de 60 mujeres lesbianas y bisexuales que han tenido que salir de Haití producto de la violencia y producto del acoso que reciben parte de personas de la comunidad donde viven. Hay una activista llamada Marjorie aquí y ha estado realmente en situaciones muy difíciles y donde su vida, no solo la de ella, sino también de otras chicas, ha estado puesta en peligro, precisamente por estos picos de violencia en el que se viven en el vecino Haití. Hace unos meses, el Parlamento haitiano aprobó en una primera lectura una ley que tiene que ver con el tema de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y pues los grupos conservadores, que son bastantes, que tienen presencia en Haití, pues se inició una cacería de brujas hacia la comunidad LGBT. Muchas y muchos han venido a la República Dominicana de manera regular y otros que no lo han podido hacer de esta manera y pues están en situaciones de muy alta vulnerabilidad en estos momentos en nuestro país, en República Dominicana. La situación en el país con las mujeres lesbianas y bisexuales, con lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, por ejemplo, nosotros llevamos algunos casos de violaciones sexuales correctivas y
puedo decir que la respuesta de las autoridades prácticamente ha sido nula. Y en este tipo de casos es muy lenta la respuesta de las autoridades. Tenemos un caso de una violación sexual correctiva donde se ha identificado al sujeto que cometió el hecho y las autoridades pasan. El caballero anda en el lugar como que no ha hecho nada y como que lo que le hizo a esta chica pues fue un chiste. Y así vamos a encontrarnos algunos casos no tan sonados, pero sí muy horrendos, de chicas que han sido asesinadas por hombres que se han querido y que se ha endilgado el caso como que fue un caso de un asesinato a una persona que era su pareja, cuando en realidad nunca fueron pareja, sino que se trató de un crimen de odio. Lo que las autoridades en la República Dominicana no visualizan de manera específica este tipo de violencias, ni tampoco hacen investigaciones a profundidad sobre estas situaciones, no solamente en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, sino también en todos los casos que tiene que ver una persona de la comunidad LGBTI, sobre todo si eres una mujer trans, si eres una mujer lesbiana o bisexual, las autoridades poco interés muestran en acompañar los casos. O de que la búsqueda de justicia sea en un tiempo prudente. Cabe destacar que el movimiento lésbico en la República Dominicana ha estado acompañado, obviamente, sobre la lucha feminista, con los grupos feministas. Somos pocas organizaciones que somos lideradas por mujeres, solamente habemos 2 grupos legalmente instituidos en la República Dominicana lideradas por mujeres, y varios grupos que han sido históricamente liderados por mujeres, pero no son organizaciones establecidas. Y pues parte del trabajo que se realiza o que realizamos desde nuestras instituciones es precisamente el continuar hablando sobre feminismos, continuar hablando y educando a nuestra gente sobre las diversidades sexuales, también continuar hablando y educando a nuestra gente sobre los derechos que tenemos todos y todas, y que por el simple hecho de ser ciudadanos, nuestra Constitución nos endilga. También es importante destacar que la vulnerabilidad que tenemos las mujeres lesbianas en la República Dominicana es muy alta. Muchas veces cuando tenemos nuestras parejas no podemos conseguir viviendas, nos echan de las viviendas cuando nos alquilan, y los dueños, si están cargados de esos prejuicios, pues nos echan de las viviendas. Muy difícil que podamos obtener empleos remunerados, obtener alguna plaza importante si somos lesbianas públicas. Claro, conocemos y existen empresarias que son de la comunidad lésbica y también bisexuales. Sin embargo, estas públicamente no hablan sobre su sexualidad, y esto obviamente se mantiene mantienen su vida privada muy apartada de su situación laboral, pero también vamos a encontrar a pocas mujeres de la comunidad LGBT que han estado también dentro de las luchas. Actualmente, en la República Dominicana se está discutiendo, ya está por fin, después de 6 años, fue introducida la ley de igualdad y contra todas formas de discriminación, precisamente por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aquí en la República Dominicana hace un par de semanas. Y todo el movimiento antiderecho existente en la República Dominicana ha estado motorizándose y ha estado solamente hablando de uno de los artículos que tiene que ver con la comunidad LGBT, y han tergiversado todo lo que tiene que ver con la ley, incluyendo decir que esto es una copia de la ley Mordaza en España, de que nosotros lo que queremos es meter a la cárcel a las personas que hablan, que no están de acuerdo con nosotros, que la comunidad LGBT tiene una agenda de homosexualizar a todo el país, que estamos en contra de la familia, y todo ese discurso repetitivo
cargado de prejuicios y de mentiras que está en toda la región de Latinoamérica. Pues en estos días hemos recibido este tipo de ataques, hemos recibido amenazas, sobre todo quienes estamos fuera del closet, quienes estamos haciendo activismo desde otras perspectivas más allá de redes sociales, que hacemos incidencia de que hacemos opinión pública, etcétera. Y hemos visto cómo estos ataques, cómo estos acosos, cómo estas amenazas han aumentado en todos estos días a las personas que estamos más públicas. Esto así, sin ningún tipo de respuestas de parte de las autoridades, con las denuncias que se realizan, con los posicionamientos públicos tomando en cuenta que estamos siendo amenazadas y amenazados. No, nada de eso, ningún tipo de respuesta. Sin embargo, seguimos la lucha, continuamos trabajando por los derechos de las mujeres. Que hace un par de años se aprobó una ley, la ley penal y estaba las 3 causales, pues fue introducida, hubo un error, voy a decirlo de esa manera por no decir exactamente qué pasó, hubo un error de reintroducción de parte del Poder Ejecutivo cuando se hicieron las observaciones y esto hizo que se incurriera en una acción inconstitucional porque se violó un paso del protocolo para el tema de la ley y esto hizo que la ley penal pues no se fuera derogada automáticamente. Entonces, estamos nuevamente con el tema de la lucha por las 3 causales y pues seguimos denunciando ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las violaciones de derechos, seguimos introduciendo a casos por el tema del aborto, por ejemplo, el caso Esperancita, que fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de aborto contra el Estado de la República Dominicana hace ya unos meses. Y pues seguimos en la lucha, seguimos trabajando de cara a que nuestros derechos y el libre desarrollo de nuestras personalidades pueda ser un hecho en la República Dominicana. El machismo, la violencia, son dos de las cuestiones más incidentes en la vida de las mujeres en la República Dominicana. No hay una política pública que haya dado respuesta efectiva a las mujeres en la República Dominicana. Continúan los abusos, continúan las torturas, continúan los maltratos a la mujer en la República Dominicana. Y si no hay una política pública integral de parte de nuestras autoridades, si no hay una campaña educativa integral a nuestra gente, lastimosamente, gracias al machismo, gracias a los prejuicios, gracias a las ideologías religiosas, jamás vamos a terminar con este flagelo. Y ni contar con todo el tema de que nuestras adolescentes tenemos la tasa en embarazos de adolescentes más alta de toda la región. Somos, creo que, el primer país de toda la región y el tercero o el quinto en todo el mundo con mayores niveles de jóvenes adolescentes embarazadas y niñas embarazadas. Tenemos toda una campaña que el matrimonio infantil es algo que es permitido y es una forma de, a veces las familias buscar dinero con sus hijas, pero también es una forma de que estos hombres que son definitivamente unos abusadores y que son unos pedófilos, continúen utilizando esta figura para continuar violentando la ley y este tipo de flagelos en compañía de las familias de las niñas y nuestras niñas y adolescentes, que no podemos decir que no hay chicas lesbianas y bisexuales dentro de esos matrimonios forzados, matrimonio infantil. Es una larga lucha donde nuestros congresistas al parecer no han entendido la importancia de que esto sea ilegal, de que esto no sea permitido en la República Dominicana y vimos como un informe desfavorable al tema del al tema del matrimonio infantil, pues fue emitido precisamente por una de las comisiones de la Cámara, algo totalmente inaudito. Por lo que en la República Dominicana los derechos, aunque tenemos derecho a votar, a tener un empleo, a manejar, a tener una vida libre, pero la violencia es
parte de nuestras vidas, de nuestra vida diaria, parte de la vida diaria de las mujeres lesbianas. Y el movimiento lésbico cada día se va haciendo más fuerte, más personas militan dentro de las organizaciones, tanto de hombres como organizaciones lideradas por hombres, por mujeres trans y también por lesbianas. Hay una fuerte presencia de chicas lesbianas y bisexuales. Hay un gran porcentaje de personas que están cada día más afuera del closet y por ende las violencias a las que han estado sometidas también han sido mucho más visibles precisamente por su identidad de género o su orientación sexual en la República Dominicana. Muchas gracias, mi querida Roxana. No sabes lo complacida que estoy de que hoy vos estés como representante de las mujeres lesbianas del Caribe, porque el tema lésbico, además de haber sido un tema invisibilizado ya prácticamente en décadas, el tema unido al tema del Caribe es aún más. Desconocemos mucho la situación de que pasan, viven y sufren las mujeres lesbianas en el Caribe, y me encanta que nos hayas hecho un recorrido por la situación del movimiento lésbico y de mujeres, no solo de República Dominicana, sino también de Haití. Así que muchísimas gracias, Rosana, por tu intervención. Pasaríamos ahora a la intervención de Cristina González Hurtado. Cristina es mayormente conocida como La Pochi. Cristina es lesbiana, feminista, ha participado como LGBT de Colombia desde el año 2005, es cofundadora y coordinadora de la Corporación FEM de Colombia, organización feminista de base social y comunitaria de lesbianas y de mujeres bisexuales que es activa desde el año 2007. Actualmente, Cristina impulsa con otras 9 activistas lesbianas, feministas y lesbofeministas de 5 países la iniciativa de articulación regional LESLAC, Grupo de Trabajo de Organizaciones Lésbicas de Latinoamérica y el Caribe. Cristina es ingeniera y administradora industrial con estudios de posgrado en Gobierno y Gestión del Desarrollo, gerencia de proyectos y otros estudios en temas de calidad de la Función y Gestión Pública. Tiene 42 años y 5 gatos que ama infinitamente, y precisamente antes de que empezara esta transmisión teníamos de modelo a una de ellas. Así que te cedemos la palabra, mi querida Pochi. Gracias, Natasha. Bueno, me parece maravilloso, Natasha, que estés liderando esta iniciativa de visibilizarnos a las lesbianas. Son muchos espacios como estos los que necesitamos, y pues es un gusto también compartir este espacio con lesbianas que tienen una trayectoria tan reconocida. Bueno, para ser muy juiciosa con el uso del tiempo, me puse un temporizador y además voy a compartir una presentación. Entonces, Aitor, usted me dice cómo hacemos. Parece que ya puedes iniciar, está en pantalla. Bueno, cuando recibí la invitación de participar en este panel hablando acerca de la situación del movimiento lésbico, pues una de mis principales preocupaciones fue que yo cómo iba a hablar de la situación del movimiento lésbico latinoamericano si dentro de FEM no hemos desarrollado estudios tan amplios que nos permitan pues como dar un panorama de esto. Entonces me apoyé en mis compañeras del SLAC, somos 5 organizaciones de lesbianas, feministas y lesbofeministas, y por eso voy a intentar hacer una aproximación a la situación del movimiento lésbico de Bolivia, Perú, Ecuador, Bolivia y México. En México no voy a hacer mayor hincapié, pues porque tenemos a Gloria Careaga, y quién mejor que ella para contarnos a profundidad la situación de derechos de las lesbianas y bisexuales en México. Bueno, como les comenté hace un momento, LESLAC es un grupo de trabajo de organizaciones. Esto pues ha sido un esfuerzo
monumental. Estamos tratando de concretar esta articulación desde el año 2017. En el año 2017 los inicios del SLAC fueron una reunión entre la Red Boliviana de Lesbianas y Bisexuales, la Colectiva de Lesbianas Independientes Socialistas de Perú y la Fundación Mujer y Mujer. Después las diosas maravillosas del universo nos hicieron coincidir en un encuentro lesbi intertransfeminista que se llama Venir al Sur, nos hicieron coincidir en México en el año 2018, y las lesbianas que siempre hemos sido tan astutas buscamos la manera pues de, al interior de este encuentro de Venir al Sur, encontrar un momento, y nos sentíamos casi como haciendo algo clandestino, y entonces justamente como el tener que buscar esos espacios alternos y tener que tener una contraagenda para reunirnos a hablar de las especificidades de las lesbianas y de las bisexuales, eso al contrario, en lugar de desalentarnos, eso inspiró con mucha más fuerza nuestro propósito de constituir algo, de juntarnos a algo, de generar un espacio de encuentro de nosotras las lesbianas, y entonces es así como a esas 3 organizaciones de lenchas, areperas, tortilleras, lecas del sur, de la zona andina, se suman las areperas de Colombia, de Corporación FEN, y las tortilleras de Musas de Metal y las mujeres gay de Musas de Metal. Entonces, después, bueno, en el 2019 volvimos a coincidir en el encuentro regional del GALAC aquí en Colombia en noviembre, entonces ahí renovamos nuestro propósito de juntanza, pero ya la cosa definitivamente como de lo único bueno que yo le reconozco a este berriondo coronavirus fue que nos conminó a que teníamos que empezar a hacer algo, porque si ya de por sí las lesbianas, todas las compañeras reiterativamente han hablado de invisibilidad, este coronavirus sí que exacerbó muchísimo más, sí como que repotenció la situación de desigualdad tan tenaz en las que estamos las lesbianas, y fue así como el 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, nos juntamos un montón de lesbianas latinoamericanas a través de una reunión virtual. Finalmente, el grupo coordinador del SLAC nos autoconvocamos Corporación FEN, la Red Boliviana de Lesbianas y Bisexuales, Fundación Mujer y Mujer de Guayaquil, Ecuador, Musas de Metal de Ciudad de México y las Lesbianas Independientes Feministas Socialistas de Perú. Para nosotras sí es muy importante contarles qué es el SLAC, porque pues de eso va justamente la participación en este panel. En FEN, pues en FEN buscamos promover el acceso de lesbianas y mujeres BQI a espacios de participación, incidencia y toma de decisión política a nivel local y nacional. Las LIFAs, ellas trabajan fortaleciendo procesos políticos en el movimiento lésbico feminista de Lima. Las Musas de Metal generan proyectos para desarrollar habilidades en distintas áreas de la población LGBTI y educar a servidores públicos y a la comunidad en general. Las compañeras de Mujer y Mujer de Guayaquil, Ecuador, ellas promueven el liderazgo de mujeres y personas LGBTI en el desarrollo integral de sociedades más justas y equitativas. Y la red lesbiana, la red boliviana de lesbianas y bisexuales, articula los esfuerzos de 4 redes locales. Bueno, con mis compañeras del SLAC, nosotras preparamos como esta aproximación, como yo les digo. Entonces, Ecuador, nuevamente volvemos a tener que hablar de la invisibilidad, el desconocimiento pues por parte de los operadores de justicia es una de las mayores problemáticas que atravesamos las lesbianas. ¿Por qué? Porque pues sencillamente existen prácticas de discriminación, no solamente por la orientación sexual, sino por la identidad de género y la expresión sexual, la expresión de género, y todo esto pues las compañeras de Mujer y Mujer lo documentaron a través de un informe SOPRA que hicieron para el comité de la CEDAW. Entonces hicieron un informe SOPRA en el 2019, en el 2020, donde nuevamente hicieron pues señalaron que las múltiples formas de discriminación y violencia se potencian cuando se interseccionan categorías como raza, edad, clase social, ubicación centro-periferia, condición migratoria, entre otras. También nos cuentan las compañeras de Ecuador que pese a que en Ecuador existe una ley orgánica integral que previene y erradica la violencia contra la mujer, pues hay una realidad, y es que aún no se incluye, y aquí incluye el matrimonio igualitario, pues esta ley, todas hemos coincidido en eso, que una cosa es el paraíso de las leyes y otra cosa son los cambios culturales.
Infortunadamente los cambios sociales siempre se quedan cortos a la hora de alcanzar como todos los avances normativos. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país que en cuanto a derechos estamos muy, muy bien, somos un país que aparentemente pues somos muy de avanzada, pero a la hora del té los cambios sociales pues se quedan cortos, bueno. Entonces las compañeras de Ecuador también nos hablan justamente de eso, que haya tantas leyes, eso no es suficiente pues para dar cuenta de las vidas de las lesbianas y bisexuales con acceso integral a los derechos. Entonces ellas concluyen con que, en otras palabras, existe el nombramiento de las lesbianas y las bisexuales como sujetas de derechos, pero falta sanción por sus incumplimientos. Las LIFAs de Perú nos hablan también de la ausencia de información exhaustiva que hay para determinar de verdad los índices de violencia que afectan a las lesbianas y a la población LGBTI. Entonces es una realidad pues que no tenemos datos oficiales, entonces el no tener datos oficiales pues no permite de verdad que los estados y la sociedad puedan entender la magnitud de los problemas de discriminación y violencia que vivimos las lesbianas, y por ende eso no se va a traducir nunca en políticas públicas, porque si no existimos, pues no nos visibilizamos, pues no nos contamos, y eso se va volviendo ese círculo vicioso que redunda en cada vez mayor y mayor vulnerabilidad y vulneración de derechos. Aquí les cuento pues Colombia. En Colombia pues obviamente tenía un poquito más de información, entonces lo mismo, ausencia de sistemas de información, más baja conciencia de los derechos de las personas, eso se suma a la poca denuncia y a escasos resultados de investigaciones, y eso pues termina en mayor impunidad por violación de derechos humanos. También existe de parte del Estado resistencia a adoptar medidas para eliminar de raíz la discriminación en todos los asuntos relacionados con el matrimonio. Aquí tenemos un caso muy reciente, que es un caso de Cartagena. En Colombia, el matrimonio legal, matrimonio, o sea, ya matrimonio, sin ninguna arandela, sin ninguna trampa, matrimonio, es posible desde el 2016. Basta con que una pareja, obrando de manera voluntaria, se acerquen a una notaría y a un juzgado. Pues resulta que en Cartagena, hace menos de un mes, una pareja de lesbianas le solicitaron a un juez que las casara, y el juez así olímpicamente les contestó que no, que porque entre la ley de Dios y la ley de los hombres, él optaba por la ley de Dios y se declaraba objetor de conciencia. Por supuesto, pues el juez recibieron un fallo de tutela donde el juez tenía que casar a las señoras, porque pues eso no era ni potestativo del decidirlo, ni discrecional. Él a nivel personal, él puede hacer con su fe lo que bien le parezca, pero él como funcionario público y como juez de la República, pues tenía que casarlas. Pues el señor se inventó ahora demandar a la pareja de lesbianas, y pues ahí tienen embolatado el matrimonio las pobres compañeras. Entonces también seguimos teniendo, las lesbianas también seguimos teniendo mucho subregistro con relación a las violencias en relaciones de pareja o parejas de mujeres. También hay obstáculos para el cumplimiento por prejuicio y desinformación del funcionariado público. Es decir, en Colombia la violencia que se da al interior de una pareja de lesbianas sí es reconocida como violencia intrafamiliar, pero pues el aparato de justicia y las comisarías de familia, que son quienes conocen de estos casos en primera instancia, pues no saben manejar estas situaciones. Les cuento así brevemente, FENI hizo una investigación en el año 2016 financiada por un fondo local que se llama Lunaria, y con una suma de $3,000 logramos hacer una investigación acerca de las violencias al interior de parejas conformadas por mujeres en la ciudad de Bogotá, y a partir de ahí pues hemos empezado a gozar cierto reconocimiento por parte de las mujeres lesbianas, y es así como nos escriben, nos piden ayuda. FENA ha hecho procesos de acompañamiento a mujeres que han sido violentadas por sus parejas, como mujeres que han sido violentadoras de sus parejas, pero entonces muchas veces, y ahora ha habido un boom de estos casos, pero así se han disparado impresionante, entonces muchas compañeras las hemos remitido a instituciones del Estado, pues para que reciban acompañamiento legal. Y 2 compañeras que no se conocen entre ellas me dijeron que las psicólogas de la entidad
les dijeron que no sabían, no tenían las capacidades y las competencias para hacer acompañamiento psicológico a estos casos particulares de violencias en parejas de mujeres. También las mujeres lesbianas y bisexuales en Colombia, pues sufrimos asesinato, amenazas e intimidación, sobre todo las lesbianas lideresas sociales. Así como Roxana habló del vergonzoso título, pues, de República Dominicana de ser uno de los países con mayores tasas de embarazo adolescente, Colombia es el país en el mundo en el que más líderes sociales han sido asesinados, y pues dentro de estos líderes sociales, claramente hay líderes sociales de la población LGBTI y claramente compañeras lesbianas. En cuanto al asesinato de las mujeres lesbianas, pues Colombia Diversa, Caribe Afirmativo hacen informes muy rigurosos y muy juiciosos, pero hay una constante, y es que el asesinato en mujeres lesbianas es muy difícil determinarse porque hay un nivel de subregistro enorme. También aquí en Colombia, pues también tenemos el caso de la violencia por prejuicio, que es otro concepto trabajado y por Colombia Diversa en sus informes. Y pues la violencia en Colombia estaba exacerbada por el conflicto armado. Como lo comentaba Roxana, el delito de trata y la explotación sexual comercial en niños, niñas, adolescentes, más los matrimonios serviles o forzados, pues es claro que son delitos feminizados. Dentro de estos delitos feminizados hay una altísima probabilidad de que muchas de las mujeres tratadas o explotadas sexualmente sean mujeres lesbianas y bisexuales, y en un proyecto que FEN está ejecutando en la actualidad, que ha sido uno de los proyectos de contingencia durante el confinamiento, que es un proyecto con adolescentes entre 14 y 17 años, víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que esto es un delito porque pues, son menores de edad, ellos no están en el ejercicio del trabajo sexual, ellos están siendo prostituidos. Entonces, este grupo de adolescentes, hay muchísimos de este grupo de jóvenes entre 14 y 17 años que se reconocen a sí mismos como lesbianas, otras como bisexuales y otros chicos como gays, pero entonces no hemos entrado a cuestionar su orientación sexual, ni mucho menos, pero sí en las conversaciones que hemos adelantado con ellos en los talleres, que son todos los miércoles en las tardes, pues nos dicen que más o menos su deseo no ha sido intuido, no ha sido un deseo que ha surgido de manera espontánea, sino que como muchos y muchas, pues casi todos, estaban siendo víctimas de redes de trata, pues entonces dentro de las prácticas sexuales que estaban obligadas y obligados a sostener, eran prácticas sexuales homosexuales. Bueno, la violencia y el abuso policial en Colombia está a la orden del día. Hubo una situación terrible para una pareja de lesbianas en unos disturbios que hubo en septiembre aquí hace poco en Colombia, hace menos de un mes, hubo unos disturbios ocasionados o más bien disparados. Ya este país era como una olla de presión, una olla express. Y la muerte de un señor desató pues una ola masiva de protestas ciudadanas, y en una noche en particular en la que hubo protestas ciudadanas fueron asesinados 14 ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Bogotá. Y dentro de estos 14 ciudadanas, una era una mujer lesbiana que ni siquiera estaba participando de la marcha, sino que había salido con su pareja a hacer la compra, a la tienda, a comprar las cosas, los abarrotes, y asesinaron a la pareja, pues asesinaron a una de ellas, y entonces pues las dos compañeras no habían formalizado su matrimonio, ellas no estaban casadas, por ende entonces la pareja de la mujer que fue asesinada, la mamá de la mujer que fue asesinada, le cambió las guardas a la casa, no dejó entrar a la otra, no la dejó ir al entierro, o sea, desconoció totalmente sus derechos conyugales. Eso todavía pasando aquí en Colombia hace un mes, cuando el matrimonio igualitario, el matrimonio para parejas del mismo sexo, es legal desde el año 2016, pero entonces es muy tenaz. Bueno, y las barreras de acceso a los derechos a la salud, eso ni se diga, o sea, uno todavía va donde la ginecóloga y la ginecóloga le pregunta a uno que uno con qué planifica, con qué se cuida de no tener hijos, y entonces uno le dice que no es lesbiana, y se quedan así como, ¡ah! ¿Usted es lesbiana? Y entonces, ¿cómo hacen? Así. Eso me pasó a mí no hace mucho. Y una cosa que está pasando en toda América Latina son retrocesos en materia de derechos humanos y avances pues de los sectores retardatarios, así como lo contaba Roxana. Aquí en Colombia se configuró un bloque de congresistas de derecha que están haciendo pues
su montón de ardides allá al interior del Congreso para lograr o más bien para movilizar, o más bien hacer una contramovilización de derechos de las mujeres. Entonces, buscaron en abril, metieron una sentencia, una demanda de inconstitucionalidad para conseguir que un derecho que tenemos las mujeres en Colombia hace 14 años, que es el derecho al aborto bajo las 3 causales, que son pues, las que más o menos todos conocemos, para que las 3 causales se cancelaran, se eliminaran y entonces que se penalizara nuevamente al aborto. Después de 14 años de que las muchas feministas que trabajan por la despenalización del aborto llevan 14 años tratando de hacer pedagogía social y pedagogía con el funcionariado y haciendo incidencia para que esa sentencia de hace 14 años se reconozca, pues entonces a esta hora hay sectores que están buscando, es como nos hacen echar para atrás. Bueno, las compañeras de Bolivia, de la red de lesbianas bolivianas, nos cuentan que pues que ahora en la pandemia han pasado principalmente por situaciones de desempleo, porque el 80% del sector informal en Bolivia son mujeres. Nuevamente vienen y nos hacen el señalamiento de las violencias, porque muchas mujeres, como lo mencionaron ahora, se han visto obligadas a volver a meterse al closet, volver a vivir con familias violentas, ese sueño idílico pues de que la familia para todas y para todos es el lugar de remanso donde encontramos apoyo y donde nos cuidan, pues no necesariamente es una realidad para todas. Y también pues entonces la violencia en parejas de mujeres, y en Bolivia legalmente esta forma de violencia no se considera violencia intrafamiliar ni violencia basada en género, entonces probablemente le dan el tratamiento como de una agresión o de lesiones personales. Y lo menciona la red boliviana de lesbianas, la red boliviana de lesbianas y bisexuales, que ya desde antes ellas habían más o menos empezado a dimensionar que se estaban dando muchas formas de debilitamiento de las formas organizativas lésbicas. Es así como estas lesbianas que les conté que nos reunimos desde el 26 de abril, después nos hemos seguido juntando, y logramos hacer un comunicado que tenemos circulando por ahí, ya tenemos 102 adhesiones al comunicado, y en ese comunicado pues claramente hablamos de la situación de que estamos viviendo las organizaciones de lesbianas y las lesbianas en este contexto de COVID. Entonces pues reconocemos que solamente con el mero hecho de existir, ya ese mero hecho de existir una organización lesbiana, ya eso es un esfuerzo tenaz, porque es un esfuerzo de ser una voz representativa y poderosa pues para la comunidad lesbiana, pero no obstante, la invisibilización sigue siendo el tema más crítico y causa fundamental de la sistémica y creciente violencia y discriminación hacia las lesbianas. Estos son pequeños apartes del comunicado. También en ese comunicado mencionamos algo que no queremos que sea malinterpretado, es solamente que el enfoque interseccional que, por ejemplo, las financiadoras, que muchas veces son quienes apoyan de cierta manera a las organizaciones lésbicas, que ese enfoque interseccional que las financiadoras han implementado al diseñar las estrategias de apoyo, pues muchas veces ese enfoque interseccional termina por diluir los intereses específicos y particulares de las lesbianas y las mujeres bisexuales. Lo otro que les quería comentar es que claramente pues, los niveles de estigma se multiplican e intensifican dependiendo las otras identidades sociales percibidas o reivindicadas, como que una lesbiana pueda encarnar, como la raza, la etnia, la clase, que esa anotación la hacen las compañeras de Ecuador. Entonces, pues las lesbianas que nos reunimos al interior de esta articulación que se nombra el SLAC, consideramos que es en el reconocimiento que tenemos de nuestras particularidades como lesbianas, con necesidades y demandas, y por ende de nuestras propuestas especializadas en nosotras, que se concreta una real contribución al trabajo por la disminución de la marginalización y la invisibilidad de las lesbianas. También hablamos pues justamente nuevamente de eso, que las lesbianas y las bisexuales tenemos unas particularidades, necesidades y demandas, y por eso es importante rescatar y reivindicamos la necesidad de que las lesbianas y bisexuales debemos poder seguir desarrollando propuestas especializadas en nosotras, y que reconocer eso es una real contribución al trabajo por la disminución de la marginalización y la invisibilidad de las lesbianas.
También en este grupo LESLAC identificamos que, claro, pues que durante la pandemia muchas lesbianas vuelven a quedar nuevamente atrapadas en situaciones de vulnerabilidad y peligro, como lesbianas jóvenes que están obligadas a pasar las cuarentenas o que se quedan sin trabajo y tienen que volver a vivir con sus familias lesbofóbicas, lesbianas mayores que no pueden salir o que están enfermas y que no tienen familia o que no tenemos familia en la que apoyarnos, lesbianas que pertenecen al sector de trabajadoras informales y que al no poder salir a comercializar sus productos o sus servicios, pues no cuentan con los medios para conseguir el sustento, las lesbianas que están pasando por las situaciones de violencia que ya hemos mencionado y no cuentan con respuestas institucionales ni redes de apoyo, lesbianas que son despedidas por sus empleadores, porque como pasa que nuestras familias les parece a los empleadores y a la sociedad en términos generales, pues las lesbianas sí, claro, como no tenemos un hombre que nos apoye, entonces creen que como que nuestras familias son charlando, que nuestras familias son como de mentirita, de embuste, de disfraz. Entonces muchas lesbianas están siendo despedidas por sus empleadores porque no reconocen a sus familias como familias iguales a las heterosexuales. Entonces creen que, no, pues esta se puede quedar sin trabajo porque ella es sola. Entonces, pues ella no tiene por quién responder. Entonces, bueno, eso sumado a lo que les decía antes, que también, por ejemplo, en mi paísito, Colombia, este gobierno facho opresor ha instrumentalizado la crisis y le ha sacado el jugo a la crisis a más no poder. Entonces, la corrupción está en unos niveles inconfesables, pero además de eso, esta instrumentalización de la crisis también sirve en función de hacer retroceder los derechos de las mujeres, la autonomía corporal de las mujeres y, por supuesto, las organizaciones de lesbianas, que somos las primeras que salimos que a llevar la bolsa de mercados, que a hacerlo uno, que atender a las poblaciones más marginales, más marginalizadas. Entonces, somos las organizaciones que nos constituimos en un blanco más fácil, pues para esos relatos de extrema derecha y todo eso. Entonces, la crisis actual, en conclusión, se traduce en qué? En una mayor despriorización de los derechos de las lesbianas. Y debido a la invisibilización de las lesbianas en el discurso político, en la sociedad y en la investigación, las lesbianas seguimos estando extremadamente marginalizadas en lo social, lo económico y lo político. Les agradezco mucho. No, mi querida Cristina, más bien quienes estamos agradecidos, agradecidas y agradecidas somos las personas que somos parte del proyecto Centroamérica Diversa, de esta plataforma, por este recorrido que nos hiciste, por estas realidades de las mujeres lesbianas en Sudamérica. Me parece muy rico lo que compartiste con todos nosotros y nosotras. Solo comentar que, por ejemplo, en Costa Rica, el movimiento lésbico era un movimiento muy fortalecido y me encantó esto de las formas organizativas lésbicas y que es algo que tenemos que hacer ahora, fortalecer esas formas organizativas lésbicas, porque les comentaba que antes, por ejemplo, de la pandemia del VIH, el movimiento lésbico era sumamente fuerte acá en Costa Rica y se vino diluyendo por los temas del VIH, por otros temas que para muchas otras personas y muchas otras organizaciones consideraban que era a veces hasta más importante que el tema lésbico y se dejaba mucho de lado. Así que agradecemos mucho este recorrido que nos hiciste, mi querida Pochi. Pasamos ahora y me complace mucho en presentar a la señora Gloria Cariaga Pérez, quien es lesbiana feminista, originaria de Guadalajara, Jalisco. Realizó sus estudios de licenciatura en psicología en el ITESO. Desde 1978 emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de maestría en psicología social, donde fue secretaria académica de 1992 al 2004 y coordinó el área de estudios en sexualidades entre el 2015 y el 2017. En 1979 ingresó a la Facultad de Psicología de la UNAM y desde entonces es profesora e investigadora en esa casa de estudios. Es cofundadora del programa de estudios de género de la UNAM y su interés se ha centrado en las masculinidades, la sexualidad y los derechos humanos. Participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGBTI, tanto en la arena nacional como internacional. Fue cosecretaria general de ILGA
entre el 2008 y el 2014. Ha coordinado 11 antologías y publicado múltiples artículos y capítulos de libros. Tiene una amplia experiencia en el plano internacional y múltiples publicaciones en los temas de su interés. Ha desarrollado estudios en el Centro Golda Meir en Israel y pasantías académicas en la UNA de Costa Rica y en el SPW de Brasil. Ha sido distinguida con la medalla Omencihuatl, perdón si lo pronuncié mal, del Instituto de las Mujeres del DF y el premio Hermelinda Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del DF por su trabajo a favor de los derechos humanos. Cedemos entonces la cámara y el micrófono para tu participación, mi querida Gloria. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes. Una disculpa por entrar un poco tarde, pero la tecnología a veces nos pone algunos obstáculos, pero afortunadamente pues acá estoy. Muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Realmente me parece muy importante el que se abran espacios para la reflexión sobre la situación que las mujeres lesbianas enfrentamos en la región. Efectivamente, como señalaban, pues yo inicié mi incursión en la lucha por los derechos LGBT precisamente con el proceso de fundación de una organización llamada el Closet de Sor Juana, que es una organización que desde 1992 ha estado activa y que reúne precisamente a mujeres lesbianas de la Ciudad de México, pero que tiene un trabajo muy interesante de articulación nacional. Desarrollan, bueno, yo estuve en el Closet activa prácticamente 20 años, pero esta es una organización que continúa el trabajo y que estoy vinculada de todos modos con ellas, ¿no? A través del Consejo Directivo. Pero me parece que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a hacer el trabajo internacional, me sorprendió mucho el darme cuenta que en general en el mundo existían pocos espacios para reunión de lesbianas. Es decir, siempre hemos tenido espacios de reunión, pero son espacios en mucho informales y que no contamos con espacios propios. Y ese fue uno de los desafíos precisamente que se planteó el Closet de Sor Juana en sus orígenes, que fue el crear una casa para lesbianas, un lugar donde las mujeres se pudieran reunir cualquier día de la semana y que a partir de su asistencia a este espacio, pues retomaran la propuesta feminista de los grupos de reflexión en torno a cuáles son los desafíos más importantes que enfrento por mi condición de lesbiana. Para mí, el paso por este grupo fue realmente un proceso súper enriquecedor, puesto que yo no tenía un vínculo con el movimiento LGBT, yo venía del movimiento feminista y al entrarme a esta realidad, me abrió los ojos de una manera impresionante el conocer todos los obstáculos, violencias, discriminaciones que las mujeres lesbianas enfrentaban, no solamente en la calle, en el trabajo, en la escuela, sino al interior de sus propias familias. Y eso realmente, pues a mí me fue enriqueciendo y como decía, además, el Closet de Sor Juana se incorporó muy rápidamente a ILGA, y eso hizo que se ampliara nuestra perspectiva al confrontar lo que estaba pasando en nuestro país con lo que sucedía en otros países. Gracias a ILGA y a las organizaciones de ILGA, participamos en la Conferencia Mundial de las Mujeres y eso fue también como otro shock, ¿no? Encontrarte con mujeres de todo el mundo. Y una cosa que fue muy interesante y que, bueno, espero que pronto salga la película sobre Beijing, las lesbianas en Beijing, porque fue muy interesante cómo el espacio que se construyó para las lesbianas en Bairún
se constituyó en un espacio como de acercamiento, de consulta para muchas mujeres que estaban en la conferencia y que vivían en países en donde las lesbianas estaban todavía totalmente ocultas. Entonces ellas venían a hacer preguntas, a convivir con las lesbianas que estaban a cargo del espacio lésbico, y fue un intercambio realmente muy, muy interesante. Creo que yo identifico el proceso de Beijing de 1995, hace 25 años, como un espacio de rupturas muy importante, porque precisamente como que tuvimos por primera vez una visibilidad amplia dentro del movimiento de mujeres. Abrimos esa posibilidad de diálogo con mujeres de otras latitudes, y metimos la discusión sobre orientación sexual a una conferencia de Naciones Unidas. Yo tengo la impresión de que resultado de las discusiones que hubo en esa conferencia, pues lo vivimos hoy, que la orientación sexual y la sexualidad podríamos decir que son temas recurrentes, constantes en el Consejo de Derechos Humanos, y que no hay día de los derechos humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde no se contemple precisamente la orientación sexual. Entonces a mí me parece que fue un parteaguas que abrió esa puerta para que la discusión en torno a la orientación y la sexualidad estuvieran puestas sobre la mesa. A pesar de que llevábamos la demanda de que se pusiera la orientación sexual en la agenda de Beijing, pues sí, logramos que se pusiera en la agenda, pero ya en el acuerdo final de esa conferencia no quedó ninguna palabra de orientación sexual. Pero yo, como digo antes, me parece que fue un acierto incorporarlo a la discusión y que eso abrió las puertas para discusiones posteriores. Pero bueno, yo estoy hablando como de mis inicios en la primera etapa en que yo me metí a trabajar sobre el tema de los derechos LGBT, y que fue focalizado precisamente con las lesbianas, para darme cuenta precisamente de la condición que las lesbianas enfrentábamos en esta doble discriminación de la que hablamos permanentemente, ¿no? Por ser mujeres y por ser lesbianas. Pero además hay que considerar que el hecho de que seamos discriminadas como lesbianas tiene que ver no solamente con una condición de inferioridad para la sociedad en su conjunto, o sea, para la normatividad heterosexual, sino que además, o sea, no se nos descalifica por ser distintas, sino que se nos descalifica por ser inmorales, por considerar que nuestra sexualidad es algo no legítimo, que al estar centrada en el placer, en la búsqueda de placer y no en la reproducción, pues resulta algo supuestamente aberrante, o no sé cómo lo podrán considerar. Pero ven que la gente tiene como esa, o tenía como esa distancia, ¿no? Que ni siquiera se podrían acercar con nosotros por la carga moral que se pone a nuestra vida sexual. Y además es interesante que cuando las personas no saben que una es lesbiana y convives en distintos espacios de trabajo o educativos, cuando la gente se entera de que eres lesbiana, parece que te desnudan y que dejas de ser persona, compañera, estudiante para convertirte en lesbiana. O sea, lo único que te identifica es esa calificación, ¿no? Esa dimensión de tu identidad. Y bueno, si tiene además el peso moral, pues eso tiene una dificultad importante para la interacción, para una interacción, podríamos decir, sana, común, como tenemos con las demás personas. Pero creo que esta condición pues se va a reflejar, como ya estaban diciendo mis compañeras antes, en los distintos espacios en los que convivimos. Yo ahora participo en la Fundación Arcoíris, colaboro con la Fundación Arcoíris, y la Fundación Arcoíris pues se define como una organización feminista también, como el Closet, y es una organización que tiene una beta muy importante de investigación. Entonces eso nos ha permitido
pues realizar diagnósticos, elaborar informes y estar evaluando precisamente los avances que vamos teniendo. Hace 5 años nosotros hicimos un diagnóstico para el gobierno de México, precisamente en 4 grandes dimensiones: en la salud, la educación, la justicia y el trabajo. Y es interesante ver la dificultad que había, con esto de la invisibilidad de la que hablamos, la dificultad que había para conseguir incluso las respuestas de las lesbianas. A nosotras nos indicaron que una población que iba a ser muy difícil de acercarnos iban a ser las personas trans. Y entonces, para hacer el diagnóstico, pues diseñamos una estrategia para que las personas trans se incorporaran en la investigación. Pero para nuestra sorpresa, pues también se necesitaba una estrategia para las lesbianas, porque no tienen los recursos que supuestamente nosotras mismas consideramos que tenemos. Entonces, si bien al final alcanzamos una muestra más o menos balanceada, ¿no? Porque nunca hay una muestra perfecta, pero sí, a mí me llamó la atención que esperábamos, por lo menos yo esperaba que hubiera más respuestas de lesbianas y que estuvieran muy parejas que la condición gay, por ejemplo, que no fue así, ¿no? Y justo en esto lo que nosotros encontramos es que las lesbianas, pues sí, reconocen o manifiestan, denuncian el hostigamiento que tienen en el trabajo, y que igual que las mujeres, refieren que no tienen la misma paga que tienen las demás personas, ¿no? O sea, ya sea como mujeres o como lesbianas, pero son señaladas para no tener los mismos ingresos, la misma paga que la que reciben los hombres o que la que reciben los hombres gays, por ejemplo, ¿no? Aunque algunos hombres también decían que no tenían el mismo acceso a los puestos, a desarrollar una carrera, porque pareciera también que al tener una condición de discriminación, cuando ingresas a un trabajo y alcanzas un nivel medio, vamos a decir, de estabilidad y de estatus en el trabajo, a mí me da la impresión como que quedamos agradecidos y ya no aspiramos a más, o sabemos que hay pocas posibilidades de romper ese techo de cristal del que hablan las mujeres, que también nosotros tenemos, y que pensamos probablemente que va a ser muy difícil que alguien te dé la oportunidad de tener un puesto alto, ¿no? A pesar de que podríamos decir que si nosotros miramos a nivel internacional, pues hemos tenido primeras ministras lesbianas, hemos tenido diputadas en el Parlamento Europeo, o sea, hemos estado realmente en todas partes. Claro, estas mujeres europeas sí son lesbianas abiertamente y comprometidas con la lucha LGBT. En México nosotros hemos tenido figuras importantes en la política, mujeres lesbianas importantes en la política, pero sin ser defensoras de derechos LGBT, simplemente son lesbianas, no están involucradas con el movimiento, ¿no? Y eso pues me parece que ha sido lo cotidiano en nuestros países, de que las mujeres probablemente no están encerradas en el closet, tienen algunas rendijas que permiten ver que son lesbianas, pero ellas no son lesbianas públicas ni son defensoras. Entonces, pues no tienen muchas veces ni siquiera el conocimiento de nuestra agenda, que es lo que a nosotros nos interesaría, ya que están en un puesto de toma de decisión o de ejercicio de poder, pues podría contribuir a un avance sustancial en la agenda que nosotros tenemos. Pero bueno, nosotras identificamos también que las personas en el ámbito escolar también manifestaron discriminación, pero sobre todo de pares, ¿no? Más me llamaba la atención que la discriminación que enfrentaban las lesbianas era más de sus compañeras, por ejemplo, que de las autoridades o del personal docente. Algunas quejándose de la familia también, ¿no?
Entonces, como que los desafíos estaban por otros lados, más que el bullying o el acoso escolar, estaban enfrentando situaciones de falta de solidaridad o de apoyo de parte de sus familias. Y como ya se mencionó antes, uno de los elementos, podría yo decir, que destacaría en términos de salud, pues es que lo que identifican es que el personal de salud es ignorante totalmente de nuestra condición. Lo que decía Pochi ahorita, ¿no? O sea, si tú manifiestas que eres lesbiana, ya como que se desarman y ya no saben qué hacer con una. Entonces, hay ese desconocimiento. Y bueno, en México la educación sexual es bastante incipiente. Apenas este año logramos logramos hace 2 años que en los libros que salieron ahora se incorporaran algunos aspectos que tienen que ver con el placer y que se manifiesta o se menciona la diversidad sexual. Preparación para el personal docente que imparta realmente esta educación sexual. Y además, bueno, nosotros desde la Fundación pensamos que la educación sexual debiera cruzar todo el sistema educativo, no que se imparta a finales de del 6º o del 9º grado, ¿no? Porque eso es una preparación para la reproducción, una precaución para la reproducción o para las infecciones de transmisión sexual, no es una educación sexual. Y lo que aspiraríamos es precisamente a que haya una educación sexual integral en donde se incorporen precisamente al decir integral, pues si bien conceptualizamos a la sexualidad como una dimensión que abarca toda la vida y que cruza todo nuestro cuerpo, pero también que es infinitamente amplia, ¿no? Y que no se debe orientar solamente a los genitales o a la heterosexualidad. En ese sentido, pues necesariamente tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en el acceso a la justicia, en la educación y, como decía antes, en la misma familia. Porque todavía hoy, por lo menos en mi país, cuando una chica se define como lesbiana en su familia, cuando pretende salir del closet en la familia, todavía hay esta culpa de parte de los padres de qué hice mal, ¿no? ¿En qué me equivoqué? ¿Pero por qué te pasa eso? O sea, no se mira como parte del devenir del sujeto, del ser mismo del sujeto. Entonces, a mí me parece que eso, pues, es evidente que la educación sexual es muy deficiente y que la mayor parte de la población no solamente ignora nuestra condición, sino que tiene una distancia y con una actitud discriminatoria muy importante. Aún así, yo podría decir que en México pues hemos logrado el tener diputadas y eso a mí me llama la atención y lo tengo más como una pregunta porque no tengo respuestas para decir por qué es que las lesbianas somos las que hemos ocupado puestos en la política principalmente, las lesbianas defensoras, en términos de estar ocupando posiciones principalmente en los parlamentos y que miren que eso es resultado de una elección popular. Patria fue la primera en 1997, pero después vino Noé, después estuvo Lolkin como constituyente, ahorita tenemos por lo menos a 2 diputadas lesbianas abiertamente en el Congreso, ¿no? Y bueno, este es resultado de una lucha desde los 80s que finalmente se cristalizó en el 97 y de ahí ha habido una cierta continuidad. Ahorita en México sí tenemos varios representantes del movimiento LGBT en posiciones de poder por primera vez. Y es muy interesante porque a pesar de que vamos a decir que en el partido en el poder abrió las puertas para las candidaturas e incluso para ser parte del gabinete de gobierno,
desde la presidencia no hay una actitud favorable a responder a nuestras necesidades. Y eso sí me da una gran preocupación, ¿no? Nosotros logramos en el 18 el que a México se le hicieran 7 recomendaciones de parte del Consejo de Derechos Humanos para atender las necesidades y los derechos de las personas LGBT. Y nosotros no hemos visto que se dé un paso siquiera. Incluso el primer año de la presidencia, pues quien estaba todavía en el CONAPRED empujó para que el presidente se conmemorara el 17 de mayo y ya aprovechando que es un día internacional reconocido, pero ya para el segundo año, pues ya no fue el presidente, ya fue una figura de menor estatus y en un horario no estelar en donde se habló del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Entonces, pues eso nos da una idea de cómo se está manejando. Había el compromiso de incorporar a la población LGBT en el Plan Nacional de Desarrollo. Estuvimos trabajando con el comité de preparación de ese plan una vez que fue electo el presidente para de este nuevo partido, y a pesar de que trabajamos 3 meses para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pues a mí me parece que quedó un plan interesante, bastante aceptable para lo que nosotros pretendíamos, y cuando se lo llevaron para ver si habría presupuesto para que todo el plan que habíamos diseñado junto con los representantes del gobierno, como 30 organizaciones de distintas luchas estábamos ahí, pues se llevaron el plan para que lo evaluaran presupuestalmente, y cuando lo presentó el presidente no tenía, yo creo que ni un párrafo de lo que habíamos escrito, ¿no? O sea, ellos ya tenían, sacaron de la manga como los magos otro plan, y ese es el que supuestamente están siguiendo. Entonces, pues sí, la situación bastante complicada. Hoy día, con lo que decían de la invisibilidad, pues nosotros tenemos un observatorio de crímenes de odio, y justo una de las motivaciones para crear el observatorio fue la visibilidad de las mujeres lesbianas. Y el observatorio, pues lo que pretende es precisamente el que haya organizaciones a lo largo del país que estén recabando la información, porque, como decía Pochi, si estamos esperando a que sean identificadas y registradas por el gobierno, pues nunca vamos a aparecer, ¿no? Entonces yo creo que, en ese sentido, creo que tenemos un panorama muy claro de cuáles son los desafíos que estamos enfrentando, y me parece que tendríamos que sentarnos a definir estrategias a través de las cuales podamos enfrentar estos obstáculos que se ponen a nuestra visibilidad, a nuestra participación, y a dar pasos más firmes en el logro de una agenda propia. Lo dejaría ahí, si quieren, para la discusión después. Muchas gracias. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Muchísimas gracias a vos, mi querida Gloria, por esta memoria histórica y por habernos puesto sobre la mesa la situación de las mujeres lesbianas, no solo en tu país, México, sino en toda Latinoamérica y el Caribe. Es muy triste la situación que viven y sufren las mujeres lesbianas en nuestra región, cuando todavía muchos sectores siguen pensando, como vos decías, que y que por eso tuvieron que cambiar la estrategia, que todavía las mujeres lesbianas tienen poder adquisitivo, que tienen más recursos, que tienen más derechos que otras poblaciones, y eso es lo más falto de la verdad. Temo decirles que por razones de tiempo, porque ya nos pasamos más de la hora que teníamos planificada, vamos a hacer una despedida rápida de cada una de ustedes. No sin antes decirles que llegaron muchos, sobre todo comentarios más que consultas,
a nuestro chat del Facebook, sobre todo felicitándolas a ustedes por su valentía, por su entereza, por participar en este espacio y por visibilizar un tema que ha sido poco visibilizado, que es el tema de la situación del movimiento lésbico en Latinoamérica y el Caribe. Así que, si gustan, pues, podemos, en el mismo orden en el que empezamos, tal vez, una despedida, de cada una de ustedes, tal vez, Carmen. Gracias. Nuevamente agradecerte, Natasha, esta posibilidad de conversar y tocar este importante tema. Además, es un honor realmente haber compartido el espacio con este selecto grupo de mujeres lesbianas, agradecerles el trabajo que están haciendo, que han venido haciendo y que proyectan seguir haciendo en procura de los derechos de las mujeres lesbianas. Un abrazo a todas desde Costa Rica. Buenas tardes. Un abrazo para vos, mi querida Carmen. Rosana. Muchas gracias, Natasha. Gracias a todas las personas que se involucraron en este conversatorio. Gracias a todas las mujeres que han estado enviándonos mensajes. Para mí, de manera particular, es un honor poder hablar sobre la situación que tenemos en el Caribe y sobre nuestras hermanas haitianas. Y también un honor compartir con Carmen, con Gloria, con Cristina y contigo, Natasha, que les admiro a todas y sigo su trabajo y ustedes me inspiran también a continuar lo que hago en la República Dominicana. Y pues un mensaje de despedida: mujeres, intégrense a la lucha, que hace falta más personas que nos acompañen en este camino. Manténganse a salvo. Gracias, Rosana. Pochi. Bueno, yo también, a las mujeres lesbianas y bisexuales que nos están viendo, pues no solamente como Roxana lo dice, las invito a unirse a la lucha, sino que actívense, formen colectivas, adhiéranse a parches que ya existan, a organizaciones que ya existan. Es de verdad, el tema de la corresponsabilidad nos toca, o sea, nadie va a venir a pelear por nuestros derechos, y si seguimos de rancho aparte, de casa sola, cada una intentando sobrevivir de manera individual, pues nos va a llevar el que nos trajo, mientras que si nos juntamos va a ser mucho más fácil que nos protejamos, que nos cuidamos, que también dentro de las organizaciones, por favor, querámonos, respetémonos. Las organizaciones no pueden volverse un campo de reproducción de toda la violencia que vivimos allá afuera. Las organizaciones las mantenemos, las promovemos y las mantenemos es a partir del trabajo. El trabajo en las organizaciones de mujeres es lo que de verdad construye igualdad. Entonces, si nos metemos en organizaciones es porque vamos a trabajar y vamos a respetar el trabajo que las demás han hecho. Y lo último que tengo para decirles es, las invito a que sigan el trabajo que estamos haciendo a través del Slack. Ahí les compartimos el comunicado que queremos socializarle a las financiadoras. Natasha, voy a aprovechar, y como vos sabes que yo soy muy abusiva, el próximo 11 de noviembre tenemos un panel con 4 financiadoras regionales. Vamos a contar con las representantes del Fondo Alquimia, el Fondo Semilla, el Fondo Boliviano, que siempre se me olvida el nombre y me da mucha pena, con Silene, y el Fondo Lunaria de Colombia. Vamos a tener a estas 4 financiadoras porque hay una realidad, y es que las lesbianas y bisexuales no tenemos unas agendas claras. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a trabajar por todo el mundo, por toda la munda, y nosotras diluidas en un montón de prioridades. Pero si nos dicen cuáles son las agendas de las lesbianas y nos los dijeron los de diaconía, pues no las tenemos tan claras. Entonces, esas agendas hay que construirlas, hay que fortalecerlas, hay que consolidarlas, y eso solamente lo podemos hacer juntas. Muchas gracias. Chao, Natalia. Un abrazote. Mi querida Gloria. Tienes el micrófono apagado, parece. Muchas gracias, Natasha, por la oportunidad de estar acá, y realmente me da mucho gusto ver a Carmen, a Rosana, a la Pochi, encontrarnos otra vez, que ya hace tiempo que no nos veíamos, y ojalá que podamos seguir construyendo juntas. Me parece que realmente los desafíos que tenemos enfrente, a pesar de los pasos firmes que hemos dado y las contribuciones que las lesbianas han hecho para el movimiento LGBT en la región, ha sido muy importante. Creo que
aún tenemos muchos desafíos. Hoy día que los grupos conservadores están teniendo mucho más fuerza, que están articulados, yo creo que necesitamos tener una articulación fuerte y dar pasos firmes para que no se dé un paso atrás. Al contrario, necesitamos seguir dando pasos al frente para garantizar que los derechos de todas las personas sean respetados. Es decir, todos los derechos para todas las personas tienen que ser una realidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Gloria. Yo estoy sumamente complacida por haber tenido este panel de lujo el día de hoy. Este fue un espacio más para el proyecto Centroamérica Diversa, auspiciado por la Unión Europea. Les esperamos a finales de noviembre para un próximo panel en el marco del Día de los Derechos Humanos. Así que muchas gracias a todos, todas y todos. Abrazotes. Y este fue un espacio presentado por Natasha Jiménez Mata. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Qué vos?